presentes y los que están por las redes sociales, pues algunos los extrañamos, ¿no? Queremos verlos aquí, compartir con ustedes, no se queden solo en casa. Y bueno, sean todos bienvenidos. Es el día del Señor. Estamos en la iglesia del Nazareno Shepherd House de la ciudad de San Jacinto, California. Dios me los bendiga. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, te alabamos, bendecimos tu nombre, oh Santo de Israel. Te damos las gracias por tu infinita misericordia, por la multitud de tus piedades, Señor, sobre cada uno de nosotros. Oh Santo Israel, ponemos este tiempo en tus manos. Que seas tú quien reciba toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras cargas, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Todo lo que traemos, Señor, lo ponemos delante de ti, Dios. Y que seas tú ministrando nuestros corazones, Dios. Que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. Que podamos sentir en este tiempo que vamos a estar frente a ti, Señor, libertad para alabar y bendecir tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Vamos pues a tener nuestra lectura bíblica, y la lectura bíblica la vamos a tener hoy nuevamente en el libro de los Salmos. ¿Por qué siempre el libro de los Salmos? Siempre trato de buscar una lectura que vaya acorde con el tema que vamos a estar tratando. Y entonces vamos a tener nuestra lectura en Salmos 103, del versículo 1 al versículo 8. Salmos 103, del versículo 1 al versículo 8. Se cree que este salmo lo compuso David ya al final de sus días, y es un salmo, no lo vamos a leer todo, pero es un salmo donde él reconoce quién es Dios. Entonces vamos a leerlo, vamos a leer la palabra del Señor. Dice Salmo 103 del 1 al 8, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es la palabra del Señor. El versículo 8 me encanta porque recalca que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a estar hablando hoy acerca de ese Dios misericordioso, que a veces tenemos una imagen distorsionada de Él como un Dios castigador, y no. La palabra de Dios una y otra vez me reafirma que Dios es misericordioso, Dios es amor. Vamos a continuar con las alabanzas. Usted disfrute, usted gócese, tiene la libertad en el Espíritu para alabar y bendecir al Señor. Ave,
frase? ¿Cómo entender? No lo podemos entender. Por mucho que usted y yo tratemos de entender el sublime amor del Señor por cada uno de nosotros, no lo vamos a poder entender en su totalidad. Porque su amor no se puede medir. Su amor es inmenso, sublime, de tal forma que vino a este mundo a derramar su sangre, a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y eso no lo podemos entender con nuestra mente, en toda su intensidad, con todo su valor. Hemos estado hablando en 4 domingos, yo creo que este sería el 5.º domingo, acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Y dirán, pero hermano, ya, ¿cuándo va a terminar ese tema? Vamos a seguir hablando de eso. Hoy vamos a seguir hablando de eso. Porque hemos ido tocando diferentes aspectos. Recuerdan que el domingo pasado decíamos, ¿cómo? Si escucho voces, está bien. Usted puede decir, está bien, hermano, yo sé que Dios todavía nos habla. Pero puedo escuchar la voz del enemigo hablarme, o puedo escuchar la voz de mi conciencia, de mi carne hablarme, o puedo escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la diferencio? Entonces el domingo pasado estábamos tratando ese tema y decíamos que una forma de reconocer la voz de Dios cuando me habla, ya sabemos que Él habla de diferentes formas. Habla a través de su palabra, con su Santo Espíritu, a través de otras personas, a través de personas que nos aman. ¿Cierto? Pero ¿cómo logro reconocer si igual Dios es el que me habla? Y decíamos el domingo pasado que cuando Dios me habla tiene que ser consecuente con su palabra, debe ser acorde con su palabra. No puede hablarme Dios algo en contra de lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, si un hombre casado ya le perdió un poco de amor a su esposa y de pronto otra mujer le está llamando la atención, él no puede orar y no puede decir, Dios me habló que me divorcie y ahora me caso con aquella que está más bonita. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque eso no va de acuerdo a su palabra. Alguien puede decir, pero es que es lógico. Sí, es lógico porque está en la palabra. Ya, decíamos que también a veces, la mayoría de las veces cuando Dios nos habla va en conflicto con la sabiduría humana. Y efectivamente traía a colación un dicho que hay en mi tierra que dice, el que da lo que tiene a pedir se queda. La palabra de Dios le dice que Dios ama al dador alegre. La palabra de Dios me dice, dad y se os dará. Medida buena, medida rebosante, medida remecida, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando Dios nos habla, muchas veces, diríamos que la mayoría de las veces, Dios nos habla y no va muy de acuerdo con la sabiduría del mundo, porque esta es la verdad. ¿Ya? Decíamos también que puede tener un choque con mi carnalidad. No siempre que Dios nos habla es para satisfacer nuestra carne. Decíamos también que también vamos a necesitar de fe. Así como muchas veces, en muchas historias que están aquí en la palabra del Señor, encontramos que Dios le habló a hombres, los cuales para ejecutar lo que Dios le ordenó que hicieran necesitaban fe y necesitaban valentía. También decíamos que una cosa importante que la palabra de Dios, cuando Dios me habla, me trae paz a mi vida. Pero hoy vamos a hablar factores que influyen en nuestra comunicación con Dios. Hay ciertos factores que influyen en mi comunicación con el Señor. Y el primero que vamos a hablar en cuanto a ese factor, el primer factor que vamos a tener en cuenta es nuestra relación con Él.
indiscutiblemente, depende de la relación que yo tenga con el Señor, así va a influir la comunicación que yo tenga con Él. Un ejemplo, la comunicación que yo tengo con mi esposa es muy diferente a la comunicación que yo tengo con una persona lejana, con una persona retirada, por ejemplo, con un compañero de trabajo. Esa comunicación, esa intimidad es muy diferente. Mi esposa puede conocer la parte más íntima de mi vida. Un compañero de trabajo puede conocer nada más superficialmente cómo soy yo. Cuando estoy triste, mi esposa, sin que yo le diga, puede percibir por qué razones yo puedo estar triste. Por la intimidad que tenemos. El compañero de trabajo, cuando yo estoy triste, no puede percibir por qué yo estoy triste. Lo que podría decir es, este viene de mal humor hoy, a saber si peleó con la esposa. Ya, no puede percibir. Entonces, el primer factor que vamos a ver que es ese, que estamos tocando, es ese. Mi intimidad con el Señor es un factor que influye mucho en mi comunicación con Él. Ahora, entonces, ¿cómo hago para que esa intimidad cada día sea más estrecha? Primero hay que aclarar, cuando hablamos de intimidad, el mundo actual piensa o relaciona la palabra intimidad siempre con la sexualidad, y eso no es así. La palabra intimidad es cercanía, donde las almas se tocan. Es conocer a la otra persona en sus rasgos más íntimos. No, actualmente se piensa eso, pero no, la palabra se ha ido malinterpretando. Un incrédulo, una persona que no cree en el Señor, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, ¿qué intimidad puede tener con el Señor? La única comunicación que Dios puede tener con él es tratar de llamarle la atención y tratar de ponerle personas en su camino para que le hablen de Cristo, para que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Es el target del Señor con esa persona. Pero muy seguramente, como no conoce al Señor, no tiene intimidad, como el ejemplo que ponía ahora entre mi esposa y un compañero de trabajo. ¿Cierto? Ahora, los cristianos, los que ya conocemos del Señor, hemos hablado mucho de las herramientas que nosotros tenemos, de las que le llamamos disciplinas espirituales, que es la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, tener misericordia con el necesitado, compartir la palabra con el que no lo conoce. Con esas herramientas yo me empiezo a acercar al Señor, pero principalmente para conocer al Señor está en su palabra, la Biblia. Siempre invitamos a las personas a leer la palabra del Señor. También, si tiene la facilidad, comprar libros cristianos y leerlos también. Libros que tengan una sana doctrina. Si tiene dudas, usted puede acercarse a alguno de los líderes o a mí y preguntarme: hermano, ¿este libro qué tal es? Mire, este libro habla de cómo escuchar a Dios y lo escribió este autor, ¿qué tal es? Y yo le puedo decir, o le puedo decir a alguno de los otros líderes. Porque, como he dicho anteriormente, libros acerca de cómo escuchar la voz de Dios, hay muchos escritores que han escrito, y más, muchas de estas enseñanzas son de esos libros. Entonces, el primer punto es que influye en la comunicación que yo tengo con el Señor, es la intimidad que yo tengo con Él. Buscarle de madrugada, así como Jesús, dice la palabra del Señor, que muy de madrugada, aún oscuro, dice la palabra del Señor, iba a buscar intimidad ¿con quién? Con su Padre Celestial. Y el Padre Celestial es su Padre y es mi Padre también. Entonces,
tengo que buscar esa intimidad con el Señor. Jesús ya nos mostró el camino. Miren, en el Antiguo Testamento estaba el templo, ¿verdad? Primero estaba el tabernáculo, pero después, cuando ya estaba en Jerusalén, hicieron el templo. De todas formas, más o menos tenían las mismas características, haciendo uno de una tienda y el otro más un templo en sí. Estaba el patio, donde venía el pueblo y se quedaba en el patio. Después del patio, estaba el lugar santo, donde entraban los levitas, los cantores, y estaba el lugar santísimo, donde nada más entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y ese lugar santísimo era tan santo, por eso se llama santísimo, que si el sumo sacerdote entraba allí sin estar a cuentas con el Señor y sin pecado, caía fulminado. Los que estaban en el lugar santo, le amarraban una cuerda, no sé si aquí o en uno de los pies, creo que era uno de los pies, y entonces adentro el sacerdote hacía lo que iba a hacer, hacía el sacrificio, hacía todo eso, y tenía unas campanitas, y las campanitas, si el sacerdote se estaba moviendo, las campanitas indicaban que el sacerdote estaba vivo. Si no escuchaban las campanitas, el sacerdote había caído muerto, entonces lo alaban. Esa era la función de la cuerda. Entonces, repitamos, estaba el patio, donde quedaba el pueblo, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. ¿Sabe qué hizo Jesús con su sacrificio en la cruz? ¿Se acuerdan? Usted lo ha leído. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo que dividía el lugar santo del lugar santo se abrió, se rompió, se rasgó, dándonos, lo dice Pablo, dándonos a nosotros entrada hasta el lugar santísimo para orar. Por lo tanto, cuando usted se coloca en cualquier sitio a orar, usted está en el lugar santísimo delante del Señor, en intimidad con Él. Entonces Jesús ya nos lo mostró. Ahora nosotros tenemos que ejercitarlo, tenemos que tener esa disciplina, y nos dio esa herramienta de la oración. Dice Salmo 79:13 que ahora somos ovejas de su prado. ¿Ya? Ahora, el segundo punto que vamos a ver, otro factor que influye en la comunicación de Dios y yo, o de Dios y ustedes, nosotros con Dios, es la percepción que tenemos nosotros de quién es Dios. A veces tenemos una percepción equivocada de quién es Dios. Y esa percepción se formó desde el momento en que nacimos. Cuando nosotros nacimos y empezamos a crecer, se empezó a formar la percepción que nosotros tenemos de quién es Dios. ¿Sabes eso? Entonces, influyeron todo lo que hicieron nuestros padres, o las personas que nos tuvieron en autoridad, si fuimos criados por un abuelo, una abuela, si fuimos criados por un padrastro, madrastra, si fuimos criados por un tío, por una tía, si fuimos criados por mi papá o mi mamá, todas las personas que tuvimos nosotros en autoridad cuando estuvimos pequeños, fueron formando poco a poco la percepción que tenemos nosotros de quién es Dios. Incluso hoy, la percepción que tenemos nosotros, o sea, cuando yo digo percepción es cómo veo yo a Dios, ese concepto de cómo veo yo a Dios se formó desde que nosotros nacimos y cuando fuimos creciendo, y todavía hoy se mantiene gran parte de él, si no es por la misericordia de Dios que empezamos a quitar todo ese lastre que hemos tenido, que hemos visto a Dios, un Dios castigador, un Dios que nada más está esperando que yo me equivoque para darme con un garrote, o un Dios de amor, como me lo dice la palabra, como lo cantamos, sublime amor. La percepción que yo tengo de Dios influye en cómo me comunico yo con Él.
esa percepción puede ser negativa o positiva. Había una persona que había tenido un padre muy dominante, muy exigente, y ya era un adulto, y cuando él hablaba de cómo oraba él decía: tengo la sensación de que cuando yo me acerco a orar a Dios, Él me está mirando fijamente con unos ojos como si me estuviera juzgando, como si todo lo que yo hubiera hecho estuviera mal, como si nada de lo que yo hiciera alcanzara a satisfacer su exigencia de que yo sea cada día mejor. Y a mí eso me da miedo, y veo en él reflejado como era mi padre. Y eso ya lo hemos visto. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando de la paternidad? Vamos a tocar ese tema otra vez, porque ese tema es bien importante, que nosotros tengamos la real percepción de quién es Dios, que nosotros sepamos realmente quién es Dios, aunque nos hayan enseñado mal. Hay que ir sacando eso de nuestro ser e ir perdonando a esas personas. No estamos juzgando a nadie, pero crearon en nuestro ser una percepción equivocada de lo que es Dios. Entonces, esta persona hablaba así. Ahora, cuando nosotros vamos en oración, ¿qué sentimos? Cuando usted y yo vamos a oración, ¿qué sentimos? Sentimos un Dios que me abraza. Sentimos un Dios que me dice: tranquilo, hijo. Yo sabía que ibas a fallar. Yo sabía que ibas a meter la pata. Pero aquí estoy yo para fortalecerte y para seguir guiándote. Aquí estoy yo esperándote como aquel padre esperaba a su hijo pródigo. ¿Sentimos eso? ¿O sentimos lo de que decía este hombre? Cuando tengo una mala percepción de quién es Dios, eso va a influir en cómo me comunico con Él. ¿Sí o no? Es fácil comprender eso. Ahora, ¿cómo hacemos? Tenemos que tener la real percepción, o sea, tener la imagen real de quién es Dios. ¿Y cómo lo aprendo? A través de su palabra. Su palabra siempre me está diciendo que Él es grande en misericordia. Lo leímos. El versículo 8 del Salmo 103, ¿cómo dice? Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Tenemos que tener en cuenta que Dios es mi Padre, es mi Maestro, es mi guía, es mi proveedor. Todo eso lo dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo lo comprendo? Leyendo su palabra. Hermano, yo no tengo mucho tiempo. Un poco, cada día. Con perseverancia se volverá un hábito en nosotros leer cada día. Hoy en día hay, si es muy aficionado a la tecnología, hoy en día hay apps que usted lo pone y le manda un versículo cada día o un estudio cortico cada día, y usted se va alimentando y se va dando cuenta que mi Padre Celestial es como dice su palabra. Él es amor, Él es mi Padre, Él es mi guía, Él es mi proveedor, Él es mi maestro, Él es mi fortaleza, dice su palabra. Pero a veces tenemos esa imagen de que Dios, es decir, este hombre de la historia que les conté, le quitó la cara a su papá y se la puso a Dios. Entonces, cuando él va a orar, ¿a quién está viendo? Está viendo a su padre que cometió un error. Quizás él fue criado así, por eso no estamos juzgando a nadie. Pero esa imagen tenemos que quitarla y buscar la imagen real de Dios en su palabra. Entonces tenemos factores, los factores que influyen en mi comunicación con Dios. Primero, la intimidad que yo tenga con Él, como vimos en el primer punto. La segunda, la imagen real que yo tenga de Él.
si es una imagen correcta de lo que es Dios. Si cuando yo voy a Él me siento abrazado. Hace un tiempo una familia amiga, nosotros acumulamos mucha correspondencia que llega. Usted sabe que al correo llega correspondencia de todo, y llegan miles, y llega un montón, y a veces los vamos tomando y los ponemos en un sitio, y el día siguiente ponemos otro poquito, y el día siguiente ponemos otro poquito, y no lo vamos eliminando. Nosotros en casa logramos acumular una bolsa así de ese tamaño. Y la maquinita que teníamos para destruirla, porque ustedes saben que eso no puedo tirarlo en la basura así, porque existe el peligro del robo de identidad y todo eso, ¿verdad? Entonces la maquinita que teníamos para destruirlo, metíamos 2 o 3 hojitas y se calentaba y ya no funcionaba más. De tal forma que así era. Esa familia, le estoy contando eso porque esa familia nos dijo, pero nosotros tenemos como especie de un rancho y tenemos allá una cosa así grande, como hacemos una fogata. Bueno, lleve esa bolsa para allá y ahí lo tiramos en una fogata. Y así hicimos. Fuimos y estábamos ahí tirando en la noche. Era una fogata y tirábamos todo ese montón de correspondencia quemándose y quemándose. Pero les cuento esto porque yo vi al niño de ellos. El niño tendrá como unos 10 años, ¿sí? Y vi que el papá estaba sentado en una silla, se larga. El papá estaba sentado y el niño tenía sueño. Y fue y se le sentó al lado de su papá y lo abrazó. Y le puso su cabecita en sus piernas. Y él comenzó a sobarlo. Y esa imagen me trajo a mí muchos recuerdos, porque yo no la tuve. Pero me causó mucha ternura. Y enseguida me vino la imagen de Dios. Así debe ser el Señor. Él no le dijo, vete para allá. Ay, tú que te cansas. También lo abrazó y lo empezó a sobar. Y él descansaba en las piernas de su padre, en medio de esa oscuridad. No tenía miedo ni nada. Ahí estaba tranquilo. Y la imagen del Padre Celestial se me vino y yo dije, así debe ser el Padre cuando uno va en oración cansado. Él estaba cansado quizás del trajín del día, pero cuando vamos al Padre cansado del trajín, de los golpes de la vida, el Señor nos dice tranquilo, todo está bajo control. Pero mis hijos andan aquí, todo está en mis manos. Tú continúa. Como dicen los españoles, no pasa nada. No pasa nada. Así que esa imagen de quién es realmente Dios, debemos cambiarla por la imagen que me dice su palabra. Otro factor, el tercer factor que vamos a estar viendo hoy, que influye en cómo me comunico yo con Dios, cómo es mi relación con Él, es la actitud que tengo yo cuando me acerco a Él. Eso también es importante. Porque yo no me puedo acercar a Dios con rebeldía, con exigencia, con altivez, con orgullo. No puedo acercarme. Y de pronto, si me estoy acercando a Dios de esa forma, también fue porque lo aprendí de pequeño. Hoy en día, a los niños se les pregunta en casa, ¿qué quieres desayunar? ¿Cierto que sí? Y uno dice, yo quiero esto, y el otro dice, yo quiero aquello, yo quiero esto, y hay un menú. En mi época, había algo para desayunar para todo. ¿No te gustaba? No desayunas. Y no estoy diciendo que no complazcamos, porque a mí me gusta complacer a mi esposa, a mis hijos cuando ellos están en casa, cuando a veces se van temprano, pero como yo trabajo en la tarde, yo me levanto y yo puedo preparar el desayuno a mi esposa y le pregunto, ¿qué quieres? Y si está mi otro, yo también le pregunto, ¿qué quiero? Yo no estoy diciendo que eso esté malo, pero si nosotros nos criamos así, que le exigimos a nuestros padres con orgullo, con rebeldía, quizás cuando ya seamos adultos y conozcamos al Señor, quiero acercarme también al Señor de la misma forma. Y así, ese factor va a influir en mi comunicación con Él. Porque así no funcionan las cosas con el Señor. Con el Señor primero tengo que acercarme con una actitud sumisa, con una actitud mansa,
con una actitud como se acercaba a Jesús, con una actitud como cuando Jesús hizo la oración en Getsemaní. ¿Se acuerdan que le hemos estado tratando en la escuela dominical? Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero una actitud sumisa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Eso es ser sumiso. Yo quiero tu voluntad, Padre. Oro por esto y por esto y por esto, pero que se haga tu voluntad. Esa es una actitud sumisa. Pero no es como aquel joven, que una vez le conté la historia del joven que iba a la iglesia y tenía una novia, y esa era la novia que quería. Pero la novia lo terminó, y él se acercó a Dios en oración diciendo, básicamente lo voy a parafrasear porque no me acuerdo qué palabra usó, él ni estaba ahí para saber qué palabra usó, pero la actitud de él era, o me das de esa mujer, o me voy de la iglesia. Y efectivamente no se la dio. Y efectivamente se fue de la iglesia. Después andaba en problemas, andaba con drogas, y andaba en un problema bien grande. Y la mujer esta se casó con otro hombre y después dejó a ese, y después se casó con otro y después dejó a ese. Le estaba diciendo al Señor, mira hijo de lo que te estaba librando. Pero él seguía rebelde porque él quería era esa. Esa no es la actitud. La actitud sería, Padre, si esa es la mujer que tú tienes para mí, que llegue a mí. Si no, que se haga tu voluntad. Entonces, nuestra actitud cuando nos acercamos al Señor debe ser sumisa. El segundo debe ser de confianza. Yo debo confiar en el Señor. ¿Y por qué debo confiar en el Señor? Porque su palabra me dice que Él es fiel. La fidelidad del Señor no tiene límite. Él es fiel. Dice su palabra, no hemos sido consumidos por su fidelidad. Entonces, la fidelidad da como resultado en la contraparte confianza. ¿Explico eso? Si un hombre es fiel a su esposa y le demuestra que la ama, es fiel, ¿qué hay en contraparte de la esposa? Confianza. ¿Cierto? Entonces, si la fidelidad del Señor hacia nosotros no tiene discusión porque su palabra lo dice, entonces como contraparte nosotros debemos tener confianza en Él. ¿Y confianza en Él qué? Que Él tiene planes de bien para mí y no de mal, lo dice su palabra. Entonces, yo debo acercarme al Señor de una forma sumisa y de una forma confiando en que Él tiene para mí lo mejor que lo que yo puedo ver. ¿Saben? Nosotros no podemos ver más allá de nuestras narices. Nosotros no podemos ver el futuro. Dios sí, porque Dios, de Él es todo. Él es el dueño del tiempo. Él hizo el tiempo. Por eso es que Él no tiene principio ni tiene fin. Para nosotros se nos hace difícil entender eso porque estamos metidos en la dimensión del tiempo y todo tiene un inicio y todo tiene un final. Pero Dios es eterno. La otra forma con la cual nosotros debemos acercarnos al Señor es de una forma agradecida. Debemos ser agradecidos. ¿Sabe? Una vez hablábamos de la felicidad y el ser agradecido da como resultado personas felices. Personas felices porque viven conforme con lo que tienen, conformes con lo que Dios les dio. No quiere decir que no tengan aspiraciones de nada, eso no estoy diciendo tampoco. Sí, tenemos aspiraciones, pero si vivo contento con lo que Dios me ha dado hasta el momento, esperando que las cosas van a mejorar, pero vivo contento con lo que tengo y no pendiente de lo que tiene el otro, porque cuando vivo pendiente de lo que tiene el otro me amargo. Entonces, cuando yo vivo agradecido, vivo con más gozo para el Señor. Entonces, 3 factores que influyen en mi comunicación con Dios. Lo hemos visto hoy. Primero, la intimidad que yo tengo con Él. ¿Cómo es la intimidad que yo tengo con el Señor? El segundo, decíamos, la percepción que yo tengo de quién es Dios. Y el tercero decíamos, ¿cómo me acerco yo a Él? Son 3 factores que van a influir mucho
sobre cómo me comunico yo con Dios. ¿Cuál es la percepción que tengo de Dios? Si tenemos una percepción que todavía me causa pena y dolor, vamos a trabajar en eso, porque vamos a seguir hablando de eso. Usted procure no perderse un domingo, porque vamos a seguir hablando de eso. Y si por alguna razón no pudo venir por X o Y motivo, busque el video y véalo, porque vamos a seguir trabajando en eso. ¿Por qué? Cuando nosotros somos sanos aquí, cuando la percepción de Dios que tengo es el Dios de la Biblia, es una percepción correcta, cuando me acerco a Dios de una forma correcta, entonces yo me voy a sentir con más valor para hablarles a los demás de ese Dios de amor que ha transformado mi vida y de las personas que me rodean. Entonces, dice un predicador, por esta razón, por muchas de estas razones, es que la iglesia de hoy día no le habla a todo el mundo como cuando estábamos viendo el libro de Hechos, que todo el mundo le hablaba a todo el mundo de Cristo, el resucitado. Por eso hoy uno no, porque no tenemos una percepción correcta de quién es Dios y entonces tenemos miedo. Pero cuando sanamos nuestro corazón de todas esas cosas, tenemos la correcta percepción de quién es Dios. Vivo con este versículo que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia en mi vida. Entonces me siento con esa libertad de compartir ese Dios amoroso, ese Dios que es mi guía, mi proveedor, mi maestro, mi Padre celestial, del cual un día me fui de su casa, pero que me sigue esperando con los brazos abiertos y no con un garrote aquí en la espalda diciendo: que ya que llegaste vas a ver, ahora vas a saber lo que es bueno. Sino un Padre amoroso que me abraza y puedo llorar en su hombro y Él va a decir: te comprendo, porque yo también lloré. Jesús va a decir: yo también lloré. Cuando iba llegando a Jerusalén, lloré por Jerusalén. Cuando miró la multitud como ovejas sin pastor, dice su palabra, dice que fue movido a misericordia. Cuando llegó donde las hermanas que habían perdido a su hermano que había muerto, sabiendo él que lo iba a resucitar, lloró. Muchos dicen lloró de al ver a tantos familiares sufriendo, porque ante la muerte nosotros no tenemos solución. Jesús sí la tiene. Tenemos ese Padre celestial que nos abraza y nos dice: te entiendo. Me traicionaron, jugaron conmigo. El Señor Jesús va a decir: a mí me traicionaron. Me vendieron, a mí me vendieron. Me crucificaron, me levantaron falso testimonio, conmigo lo hicieron. Ese es nuestro Padre celestial. Entonces tengamos en cuenta, por favor, tengamos en cuenta esos 3 puntos: nuestra relación con Él, nuestra comprensión de quién es Él y nuestra actitud de Él. O sea, nuestra relación, cuál es mi intimidad con Él. Tengo intimidad con el Señor, cómo comprendo, cómo percibo en mi cabeza, en mi ser, quién es Dios y cómo me acerco a Él. Esas 3 partes van a influir en cómo nos comunicamos nosotros con Dios. No quiere decir esta enseñanza que Dios no tenga en cuenta el pecado, porque tampoco es eso. Porque podrán decir: hermano, ¿y a dónde encaja entonces cuando pecamos? Cuando pecamos, Dios es el que ama disciplina. Y mientras nosotros estemos vivos, haya un latido en mi corazón, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él arrepentidos, y Él
no nos va a desechar. Y recuerde, ustedes son padres, la mayoría que estamos aquí son padres. Cuando su hijo cometió un error, usted le dio una paliza y lo echó de la casa. Cuando su hijo cometió nuevamente el mismo error, le dijo, ya no te perdono más, ya es suficiente. No, ese amor del Padre, ya lo hemos dicho, es como una gotita del amor de Dios que ha puesto ahí en cada uno de los corazones de un padre. Así sí, si nosotros siendo malos, dice su palabra, damos buenas dádivas a nuestros hijos, más nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, sí es serio el pecado. La palabra de Dios dice que el alma que pecar, esa morirá. Pero está el Padre Celestial, siempre dándonos la oportunidad, siempre esperándonos con los brazos abiertos, siempre diciendo, aquí estoy yo para consolarte, siempre diciéndonos, yo tengo el control de tu vida y de tus descendientes. Sigue con la mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces Dios, seguimos con ese tema, Dios sí habla y Dios ha hablado hoy. ¿Cuál es nuestra percepción que tenemos del Señor? Dios les bendiga. Le voy a pedir al grupo que por favor pase adelante y vamos a orar para dar gracias al Señor por esta palabra que una vez más nos dice que tenemos un Dios de amor, no tenemos un Dios castigador, tenemos un Dios que nos ama. Esta frase ya la he dicho varias veces aquí. Dios no nos puede amar más de lo que ya nos ama, y Dios no nos puede amar menos de lo que Dios nos ama ya. Yo no puedo hacer cosas para que Dios me ame más, y yo no puedo hacer cosas para que Dios me ame menos. Sí puedo, cuando peco, hablando otra vez nuevamente del pecado, del mal comportamiento, sí puedo entristecer su corazón, pero Él simplemente nos ama, y eso tenemos que interiorizarlo. Padre Santo, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu inmenso amor, sublime amor, cantábamos, sublime amor. ¿Cómo entender que por mi causa murió un rey, siendo el que merecía estar en esa cruz era yo? Ayúdanos, Señor, a tener esa humildad, esa confianza de acercarnos a ti, confiados de que tú eres nuestro refugio. Si tenemos una imagen distorsionada de quién eres tú, Señor, ayúdanos, porque no lo podemos quitar de nuestra mente no más que así, sino que ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu ministre en nuestras vidas, Señor, y esa imagen de un Dios castigador y malévolo, esperando a que yo me equivoque, que sea desarraigada, quitada de mi mente, de mi vida, de mi alma, de mi espíritu, y pueda entender el verdadero Dios de amor que dice tu palabra, y así va a mejorar, Señor, esa relación que yo tengo contigo, y entonces poder escuchar tu voz, la real voz tuya. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre tu misericordia, Padre. Amén. Amén.
septiembre 30, recordemos, de 6:30 a 8 en el salón de reuniones. Es una tarde-noche familiar. Pueden venir y pasar un buen tiempo. También va a haber sándwich de $8. Ya saben, esto es para recaudar fondos para el campamento de los jóvenes. Sí, ese es el bumbo, el septiembre 30, el bumbo. Y está también septiembre 25, es un lunch para compartir también en el salón de reuniones. A las 10:30, después del servicio de nosotros, vamos a tener ese compartir. Y si usted puede traer el platillo que mejor le queda, cada uno de nosotros quizás tenemos un platillo que somos expertos, ¿verdad?, para compartirlo. Aquí podemos compartirlo y pasar un buen momento de coinonía. Sí, si van a traer algo, se anotan, allá en la salida en la mesita hay una hoja donde usted puede anotarse. Dios me los bendiga. Vamos a orar para poner esta semana que se inicie en las manos del Señor. Y tengamos en cuenta la enseñanza que se tuvo hoy. Cada una de estas enseñanzas no las echen en saco roto, medítelas. Medítelas. Si usted dice, pero se me olvidó, el hermano habló muy rápido, pues vaya otra vez a las redes sociales y puede ver otra vez el servicio del sermón. Padre Santo, gracias Señor por tu amor, tu misericordia, Padre. Ponemos esta semana en tus manos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada una de las personas que están aquí presentes, a cada una de las familias aquí representadas, a cada una de las personas que nos están viendo por las redes sociales, Señor. Sé propicio a las necesidades de cada uno, Señor. Que tu amor y tu misericordia repose sobre cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu ministre en nuestras vidas, nos guarde, nos proteja, nos guíe y nos redarguya cuando sea necesario redarguirnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.